Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página de La Tijera y hoy es martes 4 de marzo del año 2025. Ayer estaba mirando esta noticia, vi el video completo, ¿no? Que pues, publicó en su página de YouTube, en su canal de YouTube, ¿no? El portal Cuba Primero, sobre la entrevista que le hicieron de 1 hora y tanto a un coronel, ¿no? El coronel de las Fuerzas Armadas de la DAFAR, Humberto Núñez, creo que se llama. Ahí está puesto de todas maneras. Yo hice la publicación en la noche de ayer. Este coronel estudió en el Instituto Técnico Militar, en el ITM, llegó al grado, por supuesto, de coronel. Se codió con la alta cúpula de las Fuerzas Armadas castristas y estudió también en Rusia. Después de estudiar en Rusia, prestó servicios también en las Fuerzas Armadas de Venezuela, del narcochavismo. Y él dice que él no está arrepentido de haber servido a las Fuerzas Armadas castristas, que él cumplía órdenes y que él no cometió ningún delito, él no hizo nada malo, que él simplemente hizo lo que tenía que hacer, estudió una carrera militar y sirvió en esa carrera militar hasta que se jubiló. Y después que se jubiló, su hermana le puso la carta de invitación y vino para los Estados Unidos, y aquí vive en los Estados Unidos. Y cuando la periodista le pregunta que si está arrepentido, ¿no?, de haber servido a las Fuerzas Armadas del castrismo, él para nada dice que no, que él cumplió su deber. Él lo ve, dice, no, hay que diferenciar a las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior. Como si no fueran la misma cosa al final. Las Fuerzas Armadas castristas en un momento determinado, aunque su misión fundamental debería ser por la Constitución castrista, proteger al país, ¿no?, ante una agresión de otra nación del mundo, pues simple y llanamente las Fuerzas Armadas son otro órgano más represivo del régimen castrista. Y lo hemos visto que ha sucedido. También las tropas especiales de las Fuerzas Armadas, algunas unidades salieron el 11 de julio en conjunto con el Ministerio del Interior y reprimieron al pueblo también. Es una realidad. Al final las Fuerzas Armadas, muchos han tenido que pasar en los años 90, cuando se hizo alguna cosa que se llamó la Tarea Alejandro, que desmovilizaron a miembros del MINIM, pasaron a la FARC y viceversa. Y entonces ahí están mezclados entre ellos, están entremezclados y realmente todo lo que huela a militar dentro de Cuba es represivo y es en contra del pueblo cubano, porque las Fuerzas Armadas son los que tienen el conglomerado económico en estos momentos, ¿no?, de Gaesa y demás. Esas Fuerzas Armadas y todos esos altos oficiales de las Fuerzas Armadas están viviendo a costa de la miseria y de la desgracia del pueblo cubano. Es una realidad. Lo otro es este servicio a Venezuela. En Venezuela las Fuerzas Armadas lo que están tratando de sostener en el poder al narcorrégimen de Nicolás Maduro, y han participado hasta en operaciones de narcotráfico. Eso es conocido por todos y se sabe que incluso hay altos oficiales de las Fuerzas Armadas que han sido encargados por la cúpula dictatorial para llevar todo este tipo de negociaciones, ¿no?, en materia de narcotráfico con la alta cúpula de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Y entonces este señor dice que no se arrepiente para nada. O sea, él está aquí en los Estados Unidos, un país donde hay millones de personas que todavía nos consideramos exiliados y que hemos sufrido, ¿no?, la represión y hemos sufrido con nuestros familiares también, ¿no?, fusilamientos y cosas atroces que ha hecho el régimen opresor castrista contra el pueblo cubano. Y este personaje dice que él no se arrepiente, ¿no?, que él estaba cumpliendo su deber militar. Y aquí debe estar por la edad cogiendo también su retiro, o sea, lo que le da el seguro social por la edad, debe estar cogiendo beneficios del gobierno sin ningún tipo de remordimiento, ¿no?, por haber servido a la cúpula militar castrista por tantos años y haber llegado a un grado militar tan alto como el de coronel. En Cuba cualquiera no es coronel. Que en Cuba un coronel anda en guagua, anda en moto, anda en bicicleta, es una realidad. Porque depende de la unidad que seas, ¿no?, y qué tan vinculado estés, estrechamente vinculado al aparato económico militar del régimen castrista, puedes tener ciertos privilegios de una manera o de la otra. Pero este hombre es un cómplice más de la dictadura opresora castrista. Es mi criterio. Y lo está demostrando al decir que no siente ningún tipo de arrepentimiento, ¿no?, por los años que estuvo dentro de las Fuerzas Armadas del régimen. Es una realidad. Ahí vimos también en el día de ayer, ¿no?, un incendio que provocó una señora con trastornos mentales en Caibarien. Incendió una vivienda totalmente y la otra la incendió de manera parcial. Y es que en Cuba el servicio de salud pública
están fracasados, que no hacen una labor preventiva con personas con problemas mentales, y podemos ver en las calles de Cuba a las personas con esquizofrenia, con problemas psiquiátricos de todo tipo, cómo deambulan y viven en los parques, viven en las calles, están cerca de las escuelas incluso, y cerca de lugares donde hayan niños, parques infantiles y demás, sin ningún tipo de problema, porque realmente está tan fracasado el sistema de salud cubano que no se hace una labor preventiva, no hay medicamentos para controlar a las personas con trastornos mentales, y los resultados son cosas como esta, lo que acaba de suceder. Esta señora en Caibarien le dio candela, ¿no?, a una vivienda, y afortunadamente no hubo pérdidas de vidas humanas ni personas lesionadas, pero sí una pérdida total de una vivienda y otra de manera parcial. También vimos en Matanza, ahí cerca de un central azucarero, como un camión cisterna, ¿no?, una pipa de alcohol, pues se incendió. No se saben las causas que originaron el incendio, y el chofer, no, el acompañante del chofer, lamentablemente no pudo salir del vehículo y quedó atrapado ahí, fue calcinado dentro de ese incendio, ¿no?, lamentable que ocurrió con esa pipa de alcohol. En el caso de los Estados Unidos vimos, ¿no?, la noticia de ayer, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el aumento de los aranceles para las importaciones desde México y Canadá de un 25%, efectivas a partir del día de hoy, martes 4 de marzo del año 2025. Eso trajo como consecuencia que ayer los mercados bursátiles de aquí de Wall Street tuvieran una caída estrepitosa, algo normal, ¿no?, porque se crea expectativa con esto de los aranceles, y los aranceles tienen sus pros y tienen sus contras. El problema fundamental que justifica Trump para el aumento de los aranceles a México y Canadá es que México y Canadá no han apoyado a los Estados Unidos en su lucha en contra del fentanilo, en la batalla contra las drogas, que generalmente están viniendo desde la frontera sur a través de México y desde la frontera norte a través de Canadá. Lo otro que persigue, ¿no?, la administración Trump con este aumento de los aranceles es tratar de que se incentive la economía estadounidense, la productividad aquí en los Estados Unidos, que realmente no está a los niveles que debiera estar. Buen día, hijo. Pero en consecuencia, el gobierno mexicano y el gobierno de Canadá pudieran a su vez no aumentar los aranceles a los productos estadounidenses que se consumen en ambos países, y esto desencadenaría, ¿no?, al final una batalla comercial entre los tres países que históricamente siempre tuvieron un tratado de libre comercio, de los que los menos beneficiados fuimos los Estados Unidos. Es una realidad también. México y Canadá fueron más beneficiados que Estados Unidos históricamente con esto del tratado de libre comercio. Vamos a leer un poco de comentarios. Becky Álvarez Hernández, saludos y bendiciones para ti también. Libre de comunismo, buenos días. DCJBJ, póngase para sacar a esa gente de ahí. Sí, estamos poniéndonos para sacar a esta gente de aquí, pero esto lo estamos haciendo por años, hermano. Imagínate que nosotros denunciamos y andamos bien fundamentados, ¿no? Todas estas denuncias se llevan a las páginas de represorescubanos.com y demás. Y sería eso una de las fuentes de la que debería nutrirse, ¿no?, el Departamento de Estado, el Departamento de Homeland Security, para salir a cazar a estos delincuentes, a estos criminales, a estos testaferros del castrismo. Pero en la práctica, en la vida real, no ha pasado nada. El único caso fue el de Marino, el señor que era represor en las prisiones, creo que allá en Pinar del Río, en Tacotaco, fue jefe de Tacotaco, que creo que todavía, no sé en qué está el proceso de este señor, pero este señor sí fue apresado junto con la esposa y habían sido deportados, creo. Rodán Gil López, buenos días, bendiciones, mi hermano. Ivian Alcarazo, buenos días y bendiciones desde La Habana, Cuba. En Miami la cosa se está llenando de comunistas poco a poco. Sí, por años se ha ido llenando, ahora esto ya es el clima ya. María Núñez, saludos, hermano, en la lucha por un mundo mejor. Bendiciones, bendiciones, Mari. Gracias, bendiciones para ti también. Julián Elías, saludos desde Cuba, bendiciones, bendiciones para ti también. Eduardo Lega, el cativo entrevistando a Esbirro. Así mismo, en este caso no fue Lega del cativo que hizo la entrevista, fue una muchacha ahí de Cuba primero,
Pero imagínate tú, ella lo puso en una posición incómoda, porque en los momentos finales de la entrevista le pregunta, ¿no?, que si se sentía arrepentido de haber servido a la cúpula dictatorial. Para nada. Él dice que él cumplió con su deber, que él era un militar, que él hizo lo que tenía que hacer. O sea, él está hasta orgulloso de haber sido miembro de la FARC y de las Fuerzas Armadas castristas. Es una realidad. Así es como está funcionando esta situación, y siguen llegando castristas aquí y se sigue llenando el exilio de cómplices, ¿no?, de esa dictadura opresora, que eso es lo que más le ha convenido siempre al régimen, porque son la fuente de ingresos, ¿no?, y de soporte financiero desde los Estados Unidos para seguir manteniendo a la dictadura opresora castrista. Es una realidad, señores. Y nada, seguimos desde La Tijera denunciando los crímenes del castrismo, seguiremos llevando las noticias, ¿no?, con la veracidad y la inmediatez que nos caracteriza, descaracterizando siempre y desenmascarando al régimen castrista como el principal responsable de las desgracias que hoy padece el pueblo cubano desde hace 66 años. Seguiremos haciéndolo siempre. Gracias a ustedes por sus colaboraciones, gracias por enviarnos siempre las denuncias, y a través de estas denuncias pues el mundo pueda conocer la realidad cubana, no la realidad que pone la prensa fake news y la prensa del régimen castrista al servicio del oficialismo, sino una prensa independiente, una prensa libre, una prensa con otra óptica más real y más palpable de la realidad cubana. Y por eso desde aquí, desde La Tijera, seguiremos alzando nuestras voces, seguiremos denunciando el castrismo, seguiremos denunciando a estos personajes que se nos han colado en tierra de libertad, para que el gobierno de los Estados Unidos tome las medidas que tiene que tomar y volver a hacer a la Florida, volver a hacer a Miami, volver al exilio, hacerlo grande de nuevo, libre de comunistas, libres de testaferros del régimen opresor castrista. Alberto Daniel San Climén Migoya, buenos días y bendiciones para ti también, que Dios me los bendiga a todos. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buen día.